Galvez Marín porque me encanta el tiro. Os voy a presentar a mi deportista. Se llama Fátima Galvez Marín y es española. Practica el tiro desde es muy joven. Ahora vive en Córdoba, en España, y tiene 26 años. Mide 1,75 m y pesa 60 kilos. En su tiempo libre se gusta el tiro. He sacado el segundo puesto de la Copa de Chile y la noveno puesto de la Copa del Mundo. He escogido Falcao porque es un futbolista famoso y le gusta el fútbol. Os voy a presentar mi deportista. Se llama Radamel Falcao García Zarate. Su apodado es El Tigre. Es colombiano. Practica el fútbol y mide 1,77 m y pesa 82 kilos. Tiene un hijo. Su esposa es Lorena Tarón. Ahora vive en Santa Marta, en Colombia. Juega en el equipo de Colombia y el club de Monaco. He escogido a Carolina Rodríguez porque me interesa la gimnasia. Os voy a presentar a mi deportista. Se llama Carolina, tiene un apodo Calor. Es española, practica gimnasia rítmica desde 8 años en el club Ritmo. Tiene 27 años, mide 1,74 m. Pesa 49 kilos. Ha ganado Olímpicos 2013 y Juegos Mediterráneos. Os voy a presentar mi deportista. Se llama Andrés Iniesta Rohan, tiene 29 años, es un futbolista, un español, juega en el equipo de España y Barcelona. Ahora vive en Fuenlabrada, en España. Tiene el número 6 en España y 8 en Barcelona. Su esposa es Ana Ortiz. Mide 1,70 m, pesa 65. Tiene muchos trofeos, Copa Mundial, Eurocopa. He escogido a Iniesta porque es un futbolista, un campeón muy famoso.
He escogido a Beatriz Ferrer Sarat porque me chifla la equitación, es mi pasión y su caballo es magnífico. Os voy a presentar mi deportista. Se llama Beatriz, practica la equitación en doma clásica. En su club, el Española Dressage Riders Club. Vivir en Barcelona, en su villa Icus. Tiene 47 años y mide 1,76 m y pesa 60 kilos. Es simpática y le gusta cuidar su caballo. A tu suerte. Es la tercera de Juegos Olímpicos en 2004 y el segunda del campeonatos del mundo en 2002. He escogido David Villa porque es un futbolista. Se llama David Villa Sánchez. Es un futbolista, es español y practica el fútbol en el equipo del Atlético de Madrid. Tiene 31 años. Mide 1,65 m. Pesa 79 kilos. Tienen Ocios, la Supercopa de España. He escogido Marc Gasol porque me gusta baloncesto y es un poco guapo. Os voy a presentar a mi deportista. Se llama Marc Gasol, es apodo La Tanqueta, es español, practica baloncesto en equipo de Memphis Grizzlies de la NBA. Ahora vive en Barcelona. Tiene 27 años, mide 2,15 metros, pesa 120, ha sacado el campeón del mundo. He escogido Julen Aguinagalde porque me gusta el balonmano. Os voy a presentar mi deportista. Se llama Julen Aguinagalde y es español. Practica del balonmano desde 14 años. Ahora vive en Irún. Tiene 30 años, mide 1,95 m y pesa 110 kilos. Ha sacado una medalla de bronce y una medalla de oro. De carácter es simpático y generoso. Hola, he escogido a Sergio porque me chifla la equitación. Os voy a presentar a mi deportista. Se llama Sergio Álvarez Moya. Es español. Vivo en La Coruña. Está casado con Marta Ortega. Y practica equitación con la equipa de la Copa de Nación. Tiene 28 años y ganado la medalla de oro de europeo de campeonato.
Escorrido a Fernando Alonso porque es un campeón muy famoso. Os voy a presentar a mi deportista. Se llama Fernando Alonso Díaz, es apodado Nano el Toro, es español, practica Fórmula 1 en el equipo Scuderia Ferrari, ahora vive en España y Suiza, habla español, italiano, inglés y francés. Mide 1,71 m, pesa 68, tiene 32 años. En su tiempo libre le gusta ir al cine, hacer ciclismo y jugar al fútbol. Ha sacado el título de campeón del mundo en 2005 y 2006. He escogido Rafael Nadal porque me gusta el tenis y es mi pasión. Os voy a presentar a mi deportista. Se llama Rafael Nadal. Tiene un apodo Rafa. Es de nacionalidad española. Practica tenis. Ahora vive en España. Mide 1,85 m, pesa 85 kilos. En su tiempo libre le gusta el fútbol. De carácter es simpático y ambicioso. Ha ganado Roland Garros y Wimbledon. He escogido a Lionel Messi porque es mi futbolista famoso. Os voy a presentar a mi deportista. Se llama Lionel Messi. Tiene un apodo Messi. Es argentina. Practica fútbol en el equipo FC Barcelona. Tiene 26 años. Mide 1,69 m, peso 57 kilos. En su tiempo libre le gusta ver la televisión. Es simpático. Ha ganado la Copa del Rey y la Liga. He escogido a Torres porque es muy guapo y le gusta el fútbol. Os voy a presentar mi deportista. Se llama Fernando Torres. Es apodo El Niño. Es español. Ahora vive en España. Tiene 29 años. De carácter es amable, practica el fútbol en equipo de España, mide 1,86 m, pesa 78. Con el tiempo libre le gusta jugar con sus niños. Ha sacado campeonatos Eurocopa y FA Cup. Yo lo sé también. Torres es de origen gallego. ¿Está casado? Está casado. Oyada Domínguez en el 28 de 2008.
Tienes dos hermanos, se llaman Hijos. hijos, se llama dos Nora y Leo. Bon, on verra pour la fin. Hola, he escogido a Sergio Álvarez Moya. Hola, me he escogido a mi deportista. Hola, he escogido a Sergio porque me chifla la equitación. A mí... Je sais pas pourquoi, j'arrive pas. C'est quoi, c'est un interview, c'est ça? Alors, ton sportif... Chèque de cantine ou pas? Ton sportif... Non, mais on